Está en línea con nosotros Cecilia Persic. Ceci, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, me rebota mi voz, pero puedo. Bueno, pero porque por ahí tenés algo en tu casa que está alto y tiene la radio también, ¿o no? No. Ah, bueno, entonces no. Entonces misterios de la telecomunicación que no logro descifrar. ¿Cómo estás? Te escucho un poco bajo, pero no sé por qué. ¿Ahora? Ahora mucho mejor. Ah, bien, perfecto. Decía entonces, estábamos con ganas de charlar un poco sobre Homero. Sí. Y lo curioso que sucede con Homero es que Homero, digamos, yo la otra vez estaba viendo unos arqueólogos hablar de Troya. Entonces, la figura de Homero, para empezar, ya es medio, o se ha llegado a poner en tela de discusión su existencia, como para decir, o sea, pues estaban tratando de ver si al norte de Turquía efectivamente había existido Troya, más o menos lo sitúan ahí la ciudad. Entonces decían, bueno, en un mundo donde todavía estamos discutiendo si existió Homero, discutir si existió Troya ya es como rizar el rizo, ¿no? Es una especie de lugar al que no se termina de llegar nunca. De hecho, hay muchas variantes dentro del propio poema de que si pasa esto o si pasa pasa tal otra cosa. Es así, ¿no? Un poco es así. Bien, empiezo contestándote lo primero. Por favor. Primero yo aclaro, yo soy doctora en letras clásicas. Si bien mi tema de especialización, o sea, mi tesis es sobre tragedia, que es sí, claro, un formato del siglo V a.C., yo doy un seminario sobre Homero y hay ciertas cuestiones que, digamos, todos los que nos dedicamos a letras clásicas manejamos. Por ejemplo. Entonces, sí. Respecto de tu pregunta de si Homero existió y si Troya existió, respecto de Troya no hay dudas que existió, porque sí, claro. De hecho está el yacimiento, que voy a contar una pequeña historia como para que se entienda por qué sabemos que existió Troya, y después paso a lo de Homero, que es bastante más complejo, y de hecho es uno de los temas sobre los que se ha investigado muchísimo en letras clásicas, y digo, ya era un tema de discusión en el periodo helenístico, que es siglo III a.C. Entonces, respecto de Troya es, digamos, uno si va podés ir a Estambul y hay una visita a Troya, que yo la hice de hecho, y obviamente entré llorando cuando llegué al yacimiento arqueológico. Sí, fui con una amiga y entramos leyendo el canto 1, las dos llorando, emocionadísimas. No. Hace un rato le pasaba lo mismo a un tipo que vio la casa de Bruce Springsteen, pero... Bien, bueno. Viste que cada uno se emociona con lo que puede, digamos. Es así, bueno, pero es así. Bien, entonces, en el siglo, o sea, durante mucho tiempo se pensó que Troya no existía porque, digamos, en esa en esa zona sí, no claro. aparecía ninguna ciudad. Sí. Hasta que en el siglo XIX, un comerciante alemán que se llama Schliemann, o sea, que se llamaba Schliemann porque ya no existe más, sí. tomando el texto, porque, digamos, lo que pasó es que el tipo era un entusiasta, no era un arqueólogo, era un comerciante, tenía mucha plata, organizó una visita al lugar con permiso de lo que era en ese momento el Estado turco, que me parece que ni siquiera era Estado turco, y empieza a cavar. Schliemann no era arqueólogo, entonces empezó a cavar sin saber científico, digamos, pero lo que él había hecho, que es interesante, es con las instrucciones del texto, ¿sí? O sea, leyendo el texto, él encontró ese espacio, ¿sí? Porque empezó a cavar y empezó a encontrar varias capas de ciudades, y la que se considera la Troya de la guerra de Troya es, digamos, es la Troya micénica, digamos, que es la del 1200 a.C. Estamos seguros que, digamos, seguro se lo llevaron preso, ¿no? Pero sí, claro. Estamos prácticamente seguros de que esa es la Troya homérica. ¿Por qué? Porque hay puntas de flecha micénica adentro de la ciudad, o sea, quiere decir que fue atacada por el pueblo micénico. Claro, perfecto, listo. Y lo que además se ve es por el tipo de rastro. Yo no soy una experta en arqueología, mucho lejos de serlo, es lo que más o menos entiendo cuando leo sobre el tema. Lo que se encontró es que en la Acrópolis de Troya, que sería la parte de, digamos, no donde vivía el pueblo, se encontraron chozas que corresponderían al pueblo. Quiere decir que en algún momento la ciudad fue sitiada y el pueblo pasó adentro de los muros. Era una ciudad sitiada, lo que encontraron, eso para empezar, y por la locación Troya. O sea, esas son las dos ideas. Eso está, y si vos querés
O sea, en Estambul te venden la visita a Troya y está. Listo. Y de hecho armaron un museo. Yo cuando fui todavía el museo no estaba, pero vi la construcción del museo. Pero, y el sector que ellos digamos, donde vos recorres Troya, que es un sector de qué dimensiones, para que nos demos una idea, qué es lo que se ve, lo que está, qué sería, como recorrer qué, en tamaño estoy hablando. Y es bastante, digamos, como el trabajo, digo, se está haciendo ya desde el siglo XIX, después ya en el siglo XX hay equipos arqueológicos específicos que están haciendo búsquedas. Lo que se ve es bastante chico, de hecho, nosotros fuimos hasta ahí y nos quedamos a dormir en el único hostal de Troya. Hicimos la visita guiada 2 veces como para tener toda la tarde completa porque no hay mucho. Qué lindo igual, hermoso, Sí, ¿no? divino. Sí, después éramos las únicas en el hostal, entonces nos morimos de miedo a la noche durmiendo solas con el dueño del albergue, pero bueno, eso es otra parte del cuento. Que venga Aquiles a defender, el espíritu de Aquiles a defendernos. ¿Cómo? No Que venga el espíritu de Aquiles a defendernos, decían ustedes, sí. abrazadas. Nos agarradas de la mano, claro, igual, te claro. cuento. Bien. Bien. Vamos entonces a Homero, la existencia Dale. o la no existencia de Homero, como una Bien, persona individual. Sí, eso es un tema, digamos, que tiene un nombre específico, que es la cuestión homérica. Sí. ¿Por qué? Porque se discute si ese texto es digamos, lo que se discute es si Ilíada y Odisea son poemas compuestos por una sola persona, ¿sí? Sí. Y esa, digamos, o si corresponde a un producto literario, ¿sí? Que es todo un proceso. Eso sería como la primera forma de acercarse a la cuestión homérica, que es bastante simplista, que sería, digamos, se puede dividir en 2 grupos, que serían los analistas y los unitaristas. Los unitaristas sostienen que cada una de esas obras es el producto de un solo autor, si bien dentro habría una discusión sobre si es el mismo autor de los 2 textos, pero los unitaristas dicen que es obra por lo menos Ilíada y Odisea son producto de un autor cada una, en principio. Después los analistas marcan, ¿sí?, que hay rastros de varias manos trabajando en ese texto. Y yo nunca, digamos, los que nos dedicamos a este tema, nunca decimos los poemas fueron escritos por Homero, sino que decimos que fueron compuestos. Claro. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque probablemente estos textos fueron compuestos de forma oral, no Claro. de forma escrita, porque el alfabeto griego aparece después. Digamos, no es que, eso es muy difícil a nosotros imaginarnos componer poemas de esa extensión de forma oral, porque no nos podemos imaginar a alguien, digamos, pudiendo componer sin escribir, porque estamos acostumbrados a la tecnología de la escritura. Perfecto, pero no. entonces evidentemente tenía que ver con repetición, con parte de una tradición y con la oralidad, digamos, el hecho de que esa extensión solo podía ser a fuerza de repetición y aprendida. Eso es lo que estamos tratando de decir. Vos ya estás introduciendo, Sí. digamos, un gran cambio que hubo a principios del siglo XIX con Milman Parry, que es como uno de los príncipes de la filología, que lo que dice, la filología clásica es la disciplina que estudia los textos en idioma original. ¿Sí? Sí. Digo, no todos tienen por qué saberlo y hago esa aclaración. Ujú. Entonces, Milman Parry lo que se da cuenta leyendo el texto, hay marcas de repetición, ¿sí? Y introduce el concepto de fórmula. Ese Claro. estudio, Milman Parry, es un hombre que se murió a los 36 años e introduce este tema y uno dice cómo hizo este hombre para pensar tanto en tan poco tiempo. Primero trabajaba con más gente, Ujú. de hecho, él trabajaba con otra persona que es Lord, ¿sí? Eran 2 americanos. Lo que hace Parry es, primero, trabaja con el texto, identifica estas partes que se repiten y trabaja el concepto de fórmula. La fórmula es, porque uno cuando lee los textos, sobre todo en Ilíada, lo que encuentra es que 1/3 del texto está repetido. Claro. Y uno dice, bueno, Homero componía mal. No componía mal. Esa era la forma de componer el texto, porque hay estructuras que se van repitiendo. Para poder hablar un poco de... Vos decías que hace tiempo estuviste trabajando particularmente con la Ilíada, digamos, y desprendiendo de un montón de episodios que se suceden dentro,
lo que ha hecho últimamente, quiero decir, básicamente el siglo XX y el siglo XIX, en diferentes instancias, que es cifrar parte de la condición humana, se desprende un montón de cosas, no solo estructuralmente lo que ha pasado con la poética, sino a nivel pensamiento también. Han sido textos que según cada siglo fueron leídos de manera distinta y ahí dentro poder discutir filosofía, discutir todo lo que se desprenda de ahí. ¿Cuál fue el trabajo que hiciste con Ilíada últimamente? Ese que me decís que estabas haciendo el año pasado, no sé cuándo. Sí, yo, hace 2 años estoy dando una materia. Yo soy profesora universitaria en la Universidad Nacional de Burlingame y en la Universidad Nacional de San Martín. Bien. Y después te hago una aclaración sobre Homero, que se piensa en la actualidad, que no me quiero olvidar. Por favor, si querés hacerla ahora, si cerramos Homero y vamos con esto. Dale, entonces, Homero, actualmente, por una serie de estudios que se hicieron, súper modernos, con computadoras y un montón de cosas, lo que se supone hoy del estilo, este fue el cráneo de Homero, claro, porque es imposible, pero a ese nivel, la cara de Cristo. Actualmente, la hipótesis más fuerte es que esos 2 poemas son la obra de un único autor. Listo. Ese proceso, y que es una obra de un poeta joven, Ilíada y Odisea ya es el producto de un poeta maduro. Ahora, Ceci, él habla vulgar griego. Eso no ha quedado en nada. Nosotros podemos deducir entre Ilíada, Odisea, Sófocles, ¿puedo tener una idea de cómo hablaban los griegos vulgarmente? ¿Eso está en algún lugar o no hay manera? Vos lo que querés es saber cómo hablaban los griegos. Nosotros tenemos textos literarios. Sí. No todos los textos literarios responden a cómo hablaba la gente. Claro. Sí, porque, eran textos, Ilíada y Odisea eran textos que se recitaban en concursos. Si desaparece la Argentina y la gente va a pensar que hablábamos como en ficciones de Borges, o como en Rayuela, o como a eso me refiero, es como... Probablemente lo que más te hable de cómo vivía la gente, lo que pasa es que vos, cuando uno piensa en los griegos, esto justo lo aclaré en una clase, uno piensa que los griegos son todo lo mismo, unos seres que se vestían de blanco y que iban pensando miles de años, no. Uno cuando habla de Grecia tiene que identificar primero a qué periodo histórico me quiero referir, porque nosotros podemos tomar periodo micénico, edad arcaica, periodo clásico, y me salté la edad oscura, que es un periodo donde no hubo escritura. ¿Sí? Vendría periodo micénico, que es el último tramo de la edad de bronce, edad oscura, periodo arcaico y periodo clásico, que es siglo V a.C., y después viene el periodo helenístico. ¿Sí? El griego fue cambiando con el tiempo, ¿sí? Y de hecho los griegos de Grecia actual hablan griego, que tiene varios puntos en común con el griego clásico, por ejemplo. Pero no es igual, se hicieron modificaciones. Los textos que más representan, que uno podría pensar, porque hay muchos textos que se conservaron, no solo Tragedia y Homero, sino que también se conservó Comedia. Sí, claro. Además, se conservaron discursos filosóficos, Aristófanes, discursos de oradores. Claro. Sí. Entonces hay muchos textos que nos pueden dar información, no solo sobre cómo hablaban, sino también cómo se comportaban. ¿Sí? Sí. Después lo que me preguntabas respecto de lo que yo estaba haciendo, yo doy materias de literatura clásica en estas 2 universidades nacionales que mencioné. Doy una materia que es literatura clásica con una perspectiva de género, entonces lo que yo hago es trabajar los textos griegos y latinos, con un eje en la representación de la mujer, eso sería como la materia histórica, y después tengo un seminario que ahora estoy dando en la Universidad de San Martín, que es sobre Ilíada específicamente. Entonces, lo que hago con los chicos es ir viendo, hago unas clases introductorias, por ejemplo, una clase completa es sobre la cuestión homérica, y después trabajo algunos cantos que me permiten trabajar conceptos fundamentales de lo griego. ¿Con esto qué me refiero? Por ejemplo, la clase pasada yo trabajé con los chicos el concepto de hospitalidad, ¿sí? Y hay un canto de Homero, un canto de Ilíada, que es el canto, el encuentro de Glauco y Diomedes en el canto número 6, ahora tengo miedo de estar haciendo lío, casi con seguridad. Yo dudo que en este momento alguien esté indignado del otro diciendo, ¿cómo esta chica dice que es el 6, es el 7? No creo que pase. Es el 6 porque en el 5 es lo que se denomina la Aristeia de Diomedes. Nadie que, tiró un mate por el aire. No te preocupes. Bien.
Porque yo sé que además me vas a tomar prueba con alguna pregunta sobre Odisea. Para nada, no, es muy simple, no, lo de Odisea son 2, 3 detalles, pero dale. Bien, entonces, este canto número 6 es el encuentro de Glauco y Diomedes y se representa una escena de hospitalidad. Entonces, el texto de Homero es muy rico en costumbres griegas y ¿por qué da tanta información sobre representaciones de las costumbres de la época? Porque el texto de Homero, Ilíada y Odisea, lo usaban los griegos para aprender a leer y a escribir. Uh-huh. Por eso es un texto que a nosotros nos sirve tanto. De hecho, los historiadores, por ejemplo, los usan a los dos poemas para sacar datos históricos, siempre con precaución porque es un texto ficcional, pero da mucha información sobre usos y costumbres de 3 periodos, porque la guerra de Troya sucedió probablemente en el 1250 a.C., sí. Durante la Edad Oscura probablemente haya existido este poeta Homero que compuso de forma oral el texto, y recién en el siglo VI se pasa por escrito el texto, que eso corresponde a la Edad Arcaica, ¿sí? Que es el comienzo del concepto de lo político, porque nace la polis, digamos, la idea de ciudad-estado. Uh-huh. Entonces se hacen, digamos, uno puede identificar que el texto tiene manos posteriores, ¿sí? Como interpolaciones posteriores. ¿Por qué? Porque aparecen asambleas, y en el 1250 no existían las asambleas. Eso es una institución que aparece en el siglo VI, uh-huh. ¿sí? Entonces es un texto muy rico desde muchos puntos de vista. A mí una cosa que me llama la atención a niveles directamente míticos, porque no puedo creer que esos sean conceptos que se siguen utilizando hoy, respecto de lo que es la construcción dramática y sobre todo narrativa. Hay corregime si me equivoco, porque vos sos profesora y yo estoy acá tomándome un agua con gas. Cuando es ofrecido como tributo el caballo de Troya, justamente a la ciudad de Troya, y la falsa retirada de los griegos, ¿no? Hay 2 personajes que me llaman la atención que figuren allí. Uno es un topo, una especie de topo, entre comillas, que hay dentro de los troyanos, que es un desertor que dice, sí, este caballo, lo voy a hacer muy berreta, pero como este caballo es lo máximo, agarrémoslo, sí. Está muy bueno. Y hay otro personaje que es un sacerdote que desconfía del caballo, y no sé si no es Apolo, que manda una serpiente o algo, transforma algo como para que lo pique y se muera, y de esa manera callar al tipo que está desconfiando del caballo. Hasta Helena llega a desconfiar del caballo. Por la noche grita nombres de los nombres de los soldados que cree que podrían estar por ahí, que no ven a sus esposas hace tiempo, simulando voces para ver si alguien salta. Los soldados en fuerza dentro del caballo para no responder. Bueno, todas esas cosas me sorprenden muchísimo, porque digo, la idea del caballo y ponerle que esto y el otro, ahora que existan estos elementos, entre comillas, de guión, estos dispositivos como para darle tensión a la cosa, o que me parece fascinante, porque eso se utiliza hoy. Digo, la idea de no, tiene que haber un personaje que diga esto y otro, que diga lo otro, ¿entendés? A eso me refiero. Bien, ¿qué pasa con este dato sobre el caballo de Troya? En la Ilíada no se representa la caída de Troya. Ese dato del caballo, y digamos que es la vivada de Odiseo, es una idea de Odiseo. Sí, el nombre griego de Ulises es Odiseo. Bien, o sea, si yo me pongo muy estricta, de hecho a mis estudiantes yo les digo siempre que si me dicen Ulises en vez de Odiseo me rompen el corazón. Es mucho más lindo Ulises que Odiseo. Es más lindo Odiseo, pero bueno, ¿Te parece? No vamos a entrar en esa discusión, por eso Odisea la Odisea se llama Odisea por Odiseo, ¿sí? Porque ese es el nombre griego. Después los romanos le cambian el nombre a Ulises. Lo mismo pasa con otro héroe que es Hércules. El nombre griego es Heracles. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa con ese dato del caballo de Troya? No se representa la caída de Troya dentro de Ilíada, porque la Ilíada tiene como tema la cólera de Aquiles. Claro. Entonces, el texto de Ilíada termina con la muerte de Héctor. Ni siquiera se muere Aquiles en Ilíada. Son datos que, digamos, se hacen referencias al futuro, ¿sí? Pero la caída de Troya no se representa en el texto. Sí hay referencias a la caída de Troya en Odisea, que es el regreso de Odiseo a su pueblo. Hermoso. Sí, que es Ítaca. Entonces, lo que sí tenemos es relatos, por ejemplo, de Helena, porque, digamos, Odisea también incluye el viaje de Telémaco que Telémaco es el hijo de Odiseo, va en busca de datos de su padre y llega hasta Esparta, donde está, donde vuelve Menelao con Helena, ¿sí?
Pero no, digamos, todos esos datos que nosotros, digamos, hacemos el mito completo que va de la manzana al caballo, digo, porque la guerra de Troya tiene su origen en una manzana de oro, ¿sí? No son datos que están todos completos en Ilíada, sino que se completa el ciclo épico a partir de textos posteriores. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos todos los poemas que se escribieron sobre Troya. Tenemos solo Ilíada y algunos fragmentos de otros poemas, ¿sí? Sí, claro. Pero hay muchas referencias en otros textos que nos hacen completar la historia. Porque ¿qué pasa con la mitología griega y la mitología romana? No había un texto como la Biblia, digo, no hay un texto canónico, sino que los poetas podían escribir sobre ese caudal como el universo mitológico ese, religioso. Perfecto, sí, claro. ¿Sí? Entonces, lo que vos me contás del topo, eso no forma parte de Ilíada, sino que aparece en otros textos, sí. Y habría que ver bien específicamente en el texto a donde sacamos ese dato, cómo se juega. No, igual, ¿sí? igual sigue siendo una modernidad tremenda, sea de Homero o de quien sea, Sí, el obvio. topo ahí no se puede creer que a alguien se le ocurra meter un topo. O sea, dramáticamente lo digo. Sí, lo que pasa es que yo siempre lo digo, los griegos inventaron todo, y por ejemplo, en Ilíada, en el canto 18, cuando se cuenta cómo se hace el nuevo escudo de Aquiles, que lo hace Festo, que es el dios de los guerreros, aparecen robots, que claro. son 2 estatuas de oro que lo llevan a Hefesto, que es cojo, lo llevan por toda su casa fábrica. Entonces, el término específico que aparece para robot en Grecia es el concepto de autómato. Sí, que sí, nosotros claro, se usa la palabra autómata sí, claro, por supuesto. en la actualidad. Por eso yo siempre digo que los griegos inventaron todo. Es cierto. Bien. ¿Qué más me querías preguntar? No. Quería ir a lo que te había preguntado, que vos decías, me vas a tomar lección de Odisea, y en realidad eran 3, 4 puntos, que son las diferentes, o por lo menos lo más sobresaliente de la vuelta de Odiseo, ¿crees que diga? Yo digo Ulises, pero bueno, no importa, de ese señor que tiene todos nombres, que tiene un nombre original y un nombre adaptado por los romanos, pero que vuelve a Ítaca y tiene, ¿no?, este péndulo entre hogar y gloria, y va frenando en diferentes islas donde se suceden estas tentaciones que le ofrecen la mayoría de las veces la idea de la posteridad, o la idea de lo que es la vida eterna, y él vuelve a reafirmar su deseo de volver a su hogar, ¿no? Entonces digo, sí, lo que se pone en juicio siempre, o casi siempre, porque son todas desde tentaciones deportivas, tentaciones de la inmortalidad, tentaciones de todo tipo, es siempre la reflexión o volver a remarcar la importancia del regreso al hogar. Claro, Odiseo, de hecho, digamos, hace un recorrido que es bastante complejo porque, digamos, el viaje que hace Odiseo no es demasiado lógico porque va de un lado al otro del mar Mediterráneo, entonces lo que se supone que hay es, digamos, interpolaciones de otros cantos en ese texto que nosotros consideramos que es Odisea, pero lo que es interesante, de hecho, es que todos los, digamos, muchos de los puntos que él toca en diferentes islas y diferentes puntos de continente, es que se encuentra con mujeres. Por ejemplo, él tiene, digamos, que se queda viviendo bastante tiempo con Circe y también con Calipso, que es una ninfa. Ahí está. Circe es una maga, que es la que convierte a los compañeros de Odiseo en cerdos, ¿sí? Y tiene además encuentros con unos seres, digamos, que podríamos llamar unos seres fantásticos, más bien uno diría unos monstruos femeninos, que son las sirenas, ¿sí? Las sirenas para los griegos, o sea que específicamente es a lo que vos te referís, lo que le ofrecen a Odiseo, y por eso, digamos, él ya sabe que se va a encontrar con ese peligro, y por eso le pide a sus compañeros que lo aten al mástil del barco, es que las sirenas lo que hacen es cantar, digamos, la fama del héroe. Entonces, lo que pasaba es cuando uno pasaba con el barco cerca de las sirenas, que eran unos monstruos, eran mezcla de ave y de león, porque tenían garras de león, ¿sí? No eran esos animalitos con cola de pez y forma humana arriba, esas son las sirenas de la mitología nórdica, ¿sí? Claro, las sirenas de la mitología griega son estos monstruos, ¿sí? Con una hermosa voz, sí, pero un cuerpo monstruoso, porque es este cuerpo de ave con mezcla de león. Y lo que hacían es, bueno, era cantar la fama de los héroes, y Odiseo, que tiene un tema con su propia fama, que ahora después de esto podemos hablar de lo que le pasa con el cíclope, él quiere escuchar su fama, entonces le pide a sus compañeros que lo aten para no tirarse hacia la sirena. Bien. ¿Sí? Claro. Esto yo ya, una vez que me habías hecho la entrevista,
una entrevista antes, porque nosotros cada tanto hablamos, le cuento al público. Sí, tenemos varias entrevistas encima. Sí. Sí, yo siempre hago referencia a la Era del Hielo 4, que hay una representación de las sirenas. Si ponen sirenas y la Era del Hielo 4, hay una representación de las sirenas que es increíble, a mí me hace matar de risa, donde aparecen estos monstruos cantando, no tienen la forma de ave, pero digamos, tienen la idea de monstruo, y le cantan a los personajes de la Era del Hielo. Entonces, están a punto de tirarse todos al agua. Bueno, al final no pasa eso porque la película no termina mal. Pero véanla porque es interesante por eso. Yo siempre que la veo me mato de risa. Cuando viste eso, cuando te sorprendió esa referencia, me imagino tu alegría, ¿no? Podías creer. Sí. La verdad que siempre, digamos, las referencias a los griegos aparecen en muchos textos. Uh-huh. Por eso es tan importante, digamos, no solo para los que nos dedicamos a literatura clásica, sino para, digamos, para ver películas, digamos, sirve leer Ilíada y Odiseo porque se entienden muchas referencias. No, bueno, para estudiar guión, para estudiar dramaturgia, cualquier cosa que tenga que ver con poesía, con narrativa, es perfecto. Sí, sobre todo, digo, cuando uno piensa en guión y estructuras narrativas complejas, digo, uno no puede dejar de citar Poética de Aristóteles, que tiene la estructura del texto perfecta. Sí, claro. Ni hablar, digo, de que, digamos, los griegos inventaron la oratoria y la retórica, entonces los discursos políticos se pueden entender, digo, si uno después de leer, después de leer Retórica de Aristóteles y otro texto que es muy interesante, que es sobre el orador de Cicerón, uno lee de otra manera los discursos políticos de la actualidad. Ese, de hecho, es un ejercicio que yo hago con los estudiantes en clase, vimos, por ejemplo, acá, se va a notar un poco a quién voto, pero bueno, el video del año pasado, sí, el que sacó Tristan Bauer sobre el video que salió el 18 de mayo, que sacó Cristina Fernández por YouTube, que era sobre las elecciones en las que se candidateaba Alberto. Bueno, ese video retóricamente es perfecto. Eso hay un análisis en una nota de perfil, que ahora no me acuerdo de la autora, pero estudia ese video desde el punto de vista de la retórica, de Aristóteles y Cicerón, y ese video es perfecto. Sigue todos los pasos que dicen Cicerón y Aristóteles que hay que seguir para que un discurso sea perfecto. Uh-huh. Querías comentar lo del vino y lo del cíclope. Bien, sí. Eso, digamos, es otra de las avivadas de Odiseo, justo porque el jueves doy una clase sobre el vino en la antigüedad, sí, para estudiantes de tecnología en alimentos en la Universidad de Burlingame. Entonces, lo que es interesante en los textos tanto en Ilíada como en Odiseo hay muchas referencias a la cuestión del vino. Sí, de hecho, Horacio lo llama a Homero, le dice el borracho de Homero, digamos. Uh-huh. En pocas palabras, el término latino no es borracho, pero se acerca bastante, porque hay muchas referencias al vino. Y en Odisea está el ejemplo de cómo Odiseo usa el vino, digamos, como otra vivada más a las que Odiseo nos tiene acostumbrados, porque lo que él hace es, él había saqueado una ciudad antes, ni bien sale de Troya, y se lleva de esa ciudad porque no mata a un sacerdote de Apolo. Este señor Marón, que era sacerdote de Apolo, le regala un vino que tenía guardado especialmente. Llévate un vino. Claro, le dice, se lleva 12 cráteras de vino. No hay botella, claro, sí, perfecto. No, eran recipientes bastante grandes. Uh-huh. Lo que hace Odiseo, que tiene ese vino en el barco por las dudas de que lo necesitara, cuando llega a la isla de los Cíclopes, que es la isla actual de Sicilia, uh-huh, le dice a los compañeros, bueno, vayamos a investigar, pero llevémonos este vino por las dudas. Claro. Odiseo, que era bastante, digamos, le gustaba hurgar en cada lugar que llegaba, se mete en una de las cuevas, ¿sí? Porque los cíclopes vivían en cuevas. Vivían solos, cada uno en una cueva. Uh-huh. Porque los cíclopes, digamos, es la representación de lo no humano, uh-huh, en Odisea. ¿Por qué? Porque, digamos, viven solos, no tienen una ley, no se organizan con asambleas y además no comen pan. ¿Por qué? No cultivan la tierra, ¿sí? Ellos comen lo que sale de la tierra directamente. Perfecto. De hecho, crían ovejas. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que
y además no tienen señora. Digamos, las 3 características que tienen es, no tienen ágora, no comen pan y no tienen señora. Viven Bien. solos cada uno en su cueva. Entonces Odiseo llega, se mete en la cueva del cíclope, uno específico que es Polifemo. Los cíclopes son estos monstruos que tienen un solo ojo en el medio de la frente. De ahí viene la canción de Spinetta, uno puede asegurar o suponer. Entonces viene el cíclope y los ataca. No, llega el Polifemo. cíclope a su casa, digamos, su Claro. casita, que en esa Le cueva han llega ocupado con la su- casa, claro. Claro, llega con sus ovejas, lo mira a Odiseo y le dice, ¿vos quién sos? Y Odiseo no le contesta en principio quién es. Se guarda este dato, Ujú. ¿sí? Y cierra la cueva Polifemo con una piedra enorme. Entonces, digamos, los griegos no pueden salir de la cueva. Entonces ya Odiseo se pone un poco nervioso porque además Polifemo se manda de cena a 2 de los compañeros de Odiseo. Ah, listo, ¿Sí? bueno, yo me pondría nervioso también. Bien, entonces, y se queda dormido. Lo que antes de quedarse dormido, perdón, me equivoqué, No, lo claro, que hace toma el Odiseo vino. es ofrecerle una copa de ese vino, y ese vino que le da de tomar a Polifemo no lo diluye, porque los griegos siempre diluían el vino, Ujú. porque producían un vino muy fuerte, ¿sí? Es una preparación bastante más temprana de lo que nosotros consideramos vino, porque, era otra forma de prepararlo. Entonces, Polifemo se toma ese vino especial que le había dado Marón, y no solo se toma una copa, sino que se toma 3. Cuando Odiseo se da cuenta que Polifemo ya está alterado, le dice, bueno, ahora te voy a decir quién soy. Yo me llamo Nadie. Yo quería decir algo. Esta referencia Yo me llamo Nadie, que ahora van a ver cómo remata, me acordaba de, y mirá, me vas a decir, no, eso no tiene nada que ver, pero te juro que me llevó a ese lugar. Hay un sketch muy célebre de Abbott y Costello que se llama Who's on First, quién está en primera, donde el juego de palabras es básicamente que los personajes alrededor de un entrevistador y un jugador de béisbol se llaman Nadie, nunca, el otro se llama Siempre, y bueno, es un juego de palabras de Who's on First, empiezan a decir una lista de jugadores y siempre son, digamos, el chiste es que justamente son palabras que llevan o retroceden el discurso, entonces es muy parecido a lo que va a pasar a continuación. Bien, entonces le dice, yo me llamo Nadie, bueno, y Odiseo le exige a Polifemo que lo reciba siguiendo el ritual de hospitalidad. Sí. Y el Polifemo le dice, yo no voy a seguir la regla de la hospitalidad griega porque a mí los dioses no me interesan nada, yo hago lo que se me canta. Uh-huh. Y se queda dormido, y lo que planea Odiseo entonces es cegarlo cuando está dormido, porque encuentra durante todo ese día que está Odiseo solito en la cueva, lo que siempre está pensando que va a hacer. Por eso le decían, Odiseo es el héroe poliústropo, que quiere decir es el que tiene muchas inteligencias, el que sabe ubicarse de diferentes maneras, Uh-huh. digamos, que sabe cuándo tiene que usar la fuerza, cuándo tiene que usar la inteligencia, ¿sí? Entonces, lo que hace Odiseo es, mientras el cíclope está dormido, digamos, con un palo grande que había encontrado de olivo, le hace una punta, la quema para que le queme el ojo al cíclope. Listo. Y lo deja ciego. Polifemo empieza los gritos que lo atacaron, entonces se acercan los otros cíclopes de la isla y le preguntan, pero Polifemo, ¿qué te pasa? ¿Quién te atacó? Y Polifemo dice, nadie me atacó. Bueno, claro. Ante lo cual los compañeros le dicen, bueno, si nadie te atacó, esto te lo mandó Zeus, nosotros no podemos hacer nada, y se van muertos de risa, ¿sí? Uh-huh. Entonces Odiseo, que no se aguanta no decirle quién es, cuando se está yendo de la cueva, porque el cíclope saca la piedra, ¿sí? Cuando el cíclope saca la piedra, Odiseo se da cuenta que además baja las manos. Entonces piensa cómo salir sin que el cíclope se dé cuenta. Entonces lo que hace es atar a sus compañeros abajo del vientre de las ovejas. Y él se agarra de la última oveja. Y así salen, y el cíclope piensa que solo salen ovejas. Claro, porque toca con sus manos el lomo de las ovejas. Claro. Y claro, exactamente. Bueno, cuando está perdón. yéndose, el tema es que Odiseo, cuando está yéndose, y acá aparece otra vez el tema de la fama, porque no se aguanta, Uh-huh. cuando está yéndose, le dice, mi verdadero nombre es Odiseo. Claro, tiene que decirle exactamente, tiene que dejar la marca de quién ha sido, exactamente. Claro, pero cuando deja esa marca, lo que se gana es una maldición. Porque Mueren todos sus Polifemo le compañeros dice, ahogados después de eso, ¿no?
Sí, Claro. porque Polifemo le dice, yo soy hijo de Poseidón, Chao. que es el dios del mar, Sí. y le voy a pedir que se ocupe de vos, Odiseo. Exactamente. Y Sella, ahí- sella el destino de sus compañeros. Te hago una pregunta, ¿el inframundo cuándo viene? ¿A cuánto estamos del Bueno. inframundo? Bien, todos estos relatos de lo que le pasa a Odiseo en el viaje Sí. forman parte del propio canto, digamos, porque Odiseo es el propio Aedo de su relato, ¿sí? Canta como si fuera un poeta en la corte de los Feacios, que es una de los últimos lugares a los que llega antes de llegar a Ítaca. Claro. Los cantos que se dedican al viaje de Odiseo, ¿sí? Son varios cantos que vienen después de la Telemaquia, que es el viaje de Telémaco. Ujú. En el canto número 11 es el ascenso-descenso, porque en realidad no hay un descenso a los infiernos, sino que suben las almas, Claro, ¿sí? perfecto. Y él lo que hace es tirar sangre en el piso y las almas pueden hablar, porque las almas de los muertos no podían hablar para los griegos, solo hablan cuando toman sangre. Ahora, lo que te decía, pues yo te preguntaba un poco esto, habla con Aquiles, que justamente Aquiles le reafirma esta idea de que no hay ninguna dicha en ser recordado, y la posteridad, Claro. y los monumentos y todo. Digo, Aquiles ya es un héroe grosso a esta altura del partido. Entonces es uno de los fantasmas con los que habla. Después habla con su madre. Vos me decías que habla con muchas almas. Claro, no, digamos, y ve a otras también, Ujú. ¿sí? Lo que se da cuenta, digamos, lo que le dice Aquiles en ese momento es, hubiese preferido tener una vida Exacto, larga exacto. y no ser famoso. Digamos, ahí hay un juego, digo, Lo que, porque se con discute, el diario de... lo que se discute hoy en Twitter y en TikTok, sí, eso le dice. Ah, no sabía, no sabía. No, pero digo, no eso con Aquiles, pero básicamente el capital simbólico versus vivir una vida real. Digo, una discusión que está hasta el día de hoy. Bien, entonces, digamos, lo que le dice Aquiles, no lo había pensado, es una muy buena manera de explicar lo de la Bueno, fama para los decirle, griegos. Te la voy a y robar. sí, pero aquí le dice, muchachos, los likes no importan nada, eso le está diciendo básicamente. Claro, sí. Porque lo que se afirma todo el tiempo en Ilíada, todo el tiempo Aquiles habla de si va a tomar, si va a morir joven y famoso, o si va a tener una vida larga y volver a su tierra, que es la tierra de Escía. Sí, porque él podía volver a Escía y ser el rey de ese Bueno, pueblo. hay una pavada, pero digo, en la película Gladiador, el personaje de Russell Crowe, la única Sí. manera que tiene de volver a Ítaca, que en este caso es encontrarse que no casualmente tiene una mujer y un hijo que han sido asesinados, es la inmortalidad, porque ellos están muertos. Entonces digo, la vuelta al hogar incluye de alguna manera, o sea, su vuelta como Odiseo, o como Ulises, Sí. que es todo el camino que hace entrando y poniéndose como gladiador, ganando las peleas, tiene que ser decididamente su muerte. Digo, la única manera que tiene de volver a su hogar es morir. Entonces me parece que hay un muy interesante guiño, más que guiño comentario, de invertir esta Sí. idea. Digo, alguien debe haber dicho, bueno, para volver a Ítaca tiene que morir. Y bueno, es lo que termina pasando al final, ¿no? Que es acariciando Bueno, de el hecho, trigo y también- volviendo, encontrándose con el hijo y la mujer. Claro, de hecho también se puede interpretar la Odisea completo como un viaje a los infiernos. Digo, hay muchas interpretaciones posibles de Odisea en ese sentido. Digamos, porque hay todo un juego entre morir joven o volver a la patria. De hecho, también hay mucho juego respecto de, digamos, se ha escrito mucho de esto. O sea, ¿qué le pasó a Odiseo cuando volvió a Ítaca? Y muchos textos que se compusieron después dicen que Odiseo a los 2 días se quiso ir de vuelta, ¿sí? Como Que no la- se aguantó mucho, que no le divertía tanto estar con la mujer. Me vuelvo con Calíope, claro, como lo contara con YouTube. Claro, como ya Para está. esto, y sí, claro. Calíope es una musa. Él se encuentra con Calipso, que es una ninfa. Calíope es la musa de la poesía épica. Muy bien. Sí, Bien. ese nombre me lo acuerdo siempre, hago una nota de color. Por el chiste de porque Lelutier. los animales, digamos, en mi familia, yo hasta hace muy poco tiempo, porque ahora ya hacen lo que quieren y no me consultan, yo le ponía los nombres a los animales. Y una de las perras de mi mamá se llama Calíope, la otra se llama Fedra. Es un poco Fedra está bien, pero Calíope es un poco por un salchicha andar gritándole para Bueno, a mi hermano le puso, le puso otro nombre que es Cali López. Le pareció que era más claro. un poco más parecido para un perro, claro, exactamente. Claro, y ahora mi hermano más chico rompió la tradición y al gato le puso Atún, así que yo ya no tengo ningún... En esa familia no me toman en cuenta. Todo ha terminado. Escuchame una cosa, pará.
después del inframundo donde, bueno, charla, y aparte esta idea se reafirma varias veces, digo, porque la idea del hogar o la gloria está reafirmado en cada parada casi de Odiseo / Ulises que va haciendo, o sea, siempre... No puedo creer, esto es terrible. Cuando estábamos completando el viaje de vuelta a Ítaca, cuando ya quedan pocas paradas, hemos perdido la comunicación. Si alguien quiere opinar de todo esto, un tema que es el que se está discutiendo y tiene en vilo a la sociedad, 1564850388. Alguien se estará preguntando, vi la película Troya hace unos años. Bueno, Troya trata de tomar el hecho militar, no incluye a Apolo, los dioses, Zeus, Hera y todo aquello. Entonces digo, también les va a pasar eso, porque van a decir, pero no entiendo, ahí no había nadie haciendo magia. No, porque también hay una historia supuestamente, o alguna idea histórica, ¿no? Con cierto grado de historicidad que deja de lado en la mitología. Hola, sí, perdón. Bueno, no, se quedó sin batería, evidentemente algo. Sí, no, se cortó la llamada, no importa. Bien, perfecto. No sé si te has acercado a la obra de Stephen Fry, el comediante inglés, que está sacando varios libros de mitología y de historia. De hecho, el próximo libro que saca ahora en octubre es sobre Troya. No sé si estabas al tanto. No. Bueno, después chusmea un poco porque es muy interesante. Dale. Lo que hace, los textos son muy lindos. Digo, obviamente es un historiador, la verdad que lo hace con muchísima conciencia, pero le da su toque y están muy bien redactados. Volviendo a la vuelta entonces de Odiseo a Ítaca, ¿cuál es la última parada antes de llegar efectivamente, caracterizarse, lo del arco y flecha y todo eso? ¿Qué es lo último que hace? Bien, de vuelta a la pregunta no la entendí. ¿Qué es lo último, la última parada en la vuelta a Ítaca? ¿Qué es lo último que le pasa antes de llegar? Bien, lo último que le pasa antes de llegar es la isla de los Feacios, que es este pueblo perfecto, ¿sí? Donde él canta sus proezas. Y después, digamos, el rey de los Feacios lo que hace es le da un barco y él puede llegar a la isla de Ítaca, que es, digamos, su tierra, con este barco. Uh-huh. Porque se había quedado sin nada, Odiseo. No, estamos de acuerdo. Él, cuando llega, se caracteriza, hace una cosa quiere agarrar a su mujer, entre comillas, con las manos en la masa. Entonces se caracteriza y aparece disfrazado, quiere abrir la puerta de golpe, para decirlo de algún modo, y se encuentra con el concurso que ha planteado Penélope, que es tensar el arco, tirar la flecha, y que efectivamente el que sea capaz de hacerlo con el arco de él va a ser el que ella va a elegir como esposo. Todo el mundo falla. Esto es una variante que van a encontrar repetida en todas las mitologías. Digo, es muy parecido a Arturo y la espada en la piedra, digamos. Son esas cosas de llave, puerta, elegido va a poder hacer esto, y finalmente quien lo termina haciendo, obviamente, es él. Todos felices, todos contentos, porque agarra su propio arco, lo tensa, tira la fecha, Penélope dice, volviste, no lo puedo creer, viva la vida, y ahí termina, ¿o no? Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Primero, para cambiarse de ropa, digamos, esta forma de mendigo que él toma, sí, lo hace gracias a Atenea, que es la diosa protectora de él. Uh-huh. Entonces, ella, digamos que no solo Odiseo era vivo, sino que lo protegía la diosa de la sabiduría. Ahí va. ¿Sí? Entonces toma esta forma de mendigo y llega a Ítaca, que es la isla de donde él era el rey. Uh-huh. Cuando llega a esta isla se va encontrando con diferentes personajes, pero él no se deja reconocer de primera, digamos. Hay muchas escenas de reconocimiento que van en un increyendo hasta que, digamos, finalmente Penélope lo reconoce. Lo que es interesante de la última escena, digamos, después de matar a todos los pretendientes, uh-huh, ¿sí? Y ahí te voy a nombrar una obra que es muy interesante para leer, de una autora contemporánea, que es Penélope y las 12 criadas, de Margaret Atwood, uh-huh, la autora del cuento de la... Sí, claro. Bien, ella tiene un texto ficcional que se llama Penélope y las 12 criadas, que es hermoso, está en PDF en internet si lo buscan, es un libro bastante caro de comprar ahora, pero yo creo que circula en PDF, es muy, muy lindo de leer, y lo que dice es que Penélope... el texto de Homero lo que dice es que tienen que matar a todos se mata a todos los pretendientes y además van a matar a las 12 esclavas, ¿sí? Que se habían, digamos, de alguna manera entregado a los pretendientes de Penélope, porque durante los 20 años que Odiseo tiene 10 años de retorno, sí, durante esos 20 años se instala en el palacio de Odiseo, se instalan una serie de pretendientes que quieren casarse con Penélope. Como todos sabemos, Penélope no se entrega a ninguno.
No, en no, el no. texto Claro. de Homero. Penélope dice que cuando termine su tejido va a ver si elige alguno, teje por el día, Claro, deshace porque por la ella lo noche. que está tejiendo, que es muy interesante, ¿Qué es lo que teje? es la Porque mortaja del suegro. ahí va, porque sí hay textos donde, o por lo menos interpretaciones donde no dicen eso. Claro, pero el texto de Homero dice que ella está tejiendo y destejiendo la mortaja de Laertes. Listo. Digamos que eso, por eso es interesante y dicen que es un viaje al inframundo, porque Penélope está tejiendo, digamos, lo que va, la mortaja es lo que arropa a los muertos. Sí, claro. Ceci, ¿estás ahí? Sí, volví, no sé. Tercera por qué se parte. corta No tenés que, te aconsejo no bailar cuando estás, o no saltar o no caminar. ¿Estás caminando mucho? No. Listo, perfecto. No, la verdad que no. Quería, respecto del tejido, recomendamos entonces que busquen Penélope y las 12 criadas, el texto de la escritora del cuento de la criada. Yo te quería preguntar sobre esta idea. La idea esta de la suspensión voluntaria del tiempo, que es lo que hace Penélope tejiendo y destejiendo, invariablemente me hizo pensar en dos ideas. Una es Sherezade retrasando su propia muerte en las 1001 noches, contando todos los días un cuento distinto, y también Sísifo. O sea, digo, sé que no tienen nada que ver, pero lo digo como variantes de lo que puede ser la vuelta a un estado. Incluso Sueño una noche de verano, ¿no? La idea del mundo al derecho y el mundo al revés. Entonces digo, esta idea de por el día realiza una labor que desarma la noche para volverla a empezar otra vez al otro día. Y claro, que todo pero lo que es interesante del caso de Sherezade, que trae esa colación, que no son textos que yo empecé a leer las 1001 noches y después lo abandoné. Claro. Pero digo, lo debería volver a retomar. Hay un retraso del tiempo, digamos, pero es interesante pensar que en ese retraso del tiempo pasan cosas. De hecho, Sherezade lo que hace es que se enamore de él, el rey. Claro, claro. Y también es interesante pensar que Penélope hace un retraso, pero pasan cosas en la isla. De hecho, lo que pasa, que es interesante para pensar, es que Telémaco crece durante todo este tiempo. Sí, claro. Y de hecho, en un momento, Penélope, digamos, tenemos la primera escena, una de las escenas más fuertes del texto de Odisea, que es claramente una escena que hoy catalogaríamos de violencia de género. De hecho, cuando lo leemos en clase es re interesante porque genera mucho ruido. En un momento Penélope le pide al Aedo que deje de cantar eso, y Telémaco, que ya es un hombre grande, pues ya tiene 20 años, le dice: vos ocupate de las cosas de las mujeres y andate para tu cuarto. Terrible. A la madre le dice eso. Claro, pero bueno, era lo esperable en la época. Entonces, no es que no pasa nada durante todo ese tiempo que Penélope teje y desteje. Claro, bueno, en tal caso es interesante ver cómo cómo construye una especie de norma o ley que permita que ella maneje lo que es inmanejable, en definitiva, que es que no le vivan diciendo: ya no esperes más a tu marido, ya pasó tanto tiempo. No tiene sentido esto. Entonces, de alguna manera recurre a su ingenio para poder generar esta especie de vericueto mental, o de enigma o de puzzle, para que todos los días de algún modo sean el mismo día, ¿no? Claro, sí, bueno, ahí también, hay otros, ahí cuando dijiste esto también me hiciste pensar en la película El Día de la Marmota. Claro. Y hace poco salió una serie que a mí no me gustó tanto, no me acuerdo el nombre, que le pasa todo el tiempo a una chica el mismo día. Yo tampoco me la acuerdo, pero bueno, perfecto, pero incluso en el Día de la Marmota también ese mismo día pasan cosas. Claro. Exactamente, porque la idea es que termina habiendo una evolución o una especie de cambio de circunstancia, incluso repitiendo, o bueno, también es la idea de que el tiempo no se puede frenar, de que no hay manera, no hay manera de refugiarse en un propio dispositivo que cambie lo que es invariable, claro, y seguir transitando. Muchas ideas que se desprenden. Finalmente, entonces, vuelve Odiseo, Ulises, a mí me sabe decir Ulises, lo lamento, no puedo, me cuesta desprenderme, y tira demuestra que es él, tensa su arco, con todas las implicaciones y metáforas que uno quiera sumarle a esta idea, y disparando flechas, se deshace de todos los pretendientes. Sí, bien. Digamos, le gana a todos los pretendientes ya, con ayuda de varios, porque ya tiene al hijo que lo reconoció, a Humeo, que es el porquerizo, que también lo está ayudando, y ya tiene varios que lo están ayudando, no hace las cosas solo. Eso es muy interesante de los textos griegos, que hay mucho compañerismo, y en esto es, creo que esto
digo, a vos te gustan mucho las relecturas, voy a tratar de hacer alguna relación. Esta cosa de camaradería, ¿sí? Es lo que después va a retomar Tolkien en El Señor de los Anillos. Exactamente. Digo, nada lo consigue un personaje solo. Exactamente. Digo, aún con la ayuda de los dioses, Odiseo cuenta con la ayuda de diferentes personajes. Si bien hay toda una parte del viaje que la hace solo, ¿sí? Cuando llega a Ítaca, es a partir de ser reconocido por varios integrantes de la ciudad que él puede volver a su lugar. Ceci, muchas gracias por esta charla de casi una hora. Después vamos a editarlo para que no estén cuando se nos cortó el teléfono y que todo prolijo. Ay, por favor, qué vergüenza. Y si, no. ¿Cómo que vergüenza si no es culpa tuya? Son las comunicaciones. Si querés contarle a la gente dónde puede leer algo de lo que estuviste haciendo o estar atenta a qué, o mandar un saludo o dejar un mensaje, este es el momento. Bien, hago un par de comentarios finales. Adelante. Esto, digamos, te lo había pedido ayer cuando hablamos. Acá están, este es tu momento. Este es mi momento, perfecto, muchas gracias. No. Yo tengo, digamos, no textos sobre Homero, tenemos una traducción hecha con varios compañeros de un grupo de investigación del canto 1 de Ilíada, que es súper interesante, que si van a una página que es iliada.com.ar, está la traducción del canto 1, mis compañeros siguieron avanzando, ahora están con el canto 16, yo que ahora no pude seguir con esas reuniones. Esa traducción es súper interesante para trabajar, porque es una traducción que está pensada en Argentina para que la lean, digo, obviamente la puede leer cualquiera, pero tiene muchas marcas de oralidad propias de Argentina y la pensamos sobre todo para ser leída performáticamente. Entonces, digo, si quieren ir a leer una buena introducción, en esa página hay una introducción y la traducción completa del canto número 1. Después, yo tengo publicaciones sobre tragedia, que pueden encontrar en la página de academia.edu, la página que está mi nombre, yo subo ahí todas mis publicaciones. Y después voy a hablar de un tema que para mí es súper importante, porque lo digo un poco en representación de, digamos, de todo el sector al que yo pertenezco como científica en humanidades. Digo, después de toda esta charla sobre Homero y todas las referencias que fuimos haciendo a películas y a libros, queda claro, digamos, que uno necesita leer a los clásicos griegos y latinos para poder entender la producción posterior, y no solo por eso, digamos, es importante el estudio de la literatura clásica, es también importante en Argentina seguir manteniendo el estudio de la literatura clásica y del griego y el latín, que es algo que se discute mucho. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos un latín moderno. Y nosotros hace poco salió una resolución, no sé cómo se llama específicamente, una resolución de la Real Academia Española que dice que no se puede usar lenguaje inclusivo porque está mal. Digamos, si nosotros no nos ocupamos del griego y el latín, que son las lenguas que dan origen a nuestra cultura, porque siendo latinoamericanos, nuestra cultura tiene mucha base en la filosofía clásica y en la literatura clásica, si nosotros nos desprendemos de sus estudios, le dejamos a los españoles que decidan cómo hablamos. Sí, entonces me parece que, digamos, los que nos ocupamos de los estudios clásicos tenemos un rol importante en esta sociedad. Porque nos desprestigian todo el tiempo. A mí me han dicho, pero ¿por qué el Estado te paga un sueldo para ocuparte de eso? Me ocupo de eso porque es importante ocuparse de eso, no solo porque es lindo. Sí, pues yo me considero científica, entonces, yo trabajo, ahora justamente, digamos, estando en aislamiento, ya pasamos la cuarentena y estamos en aislamiento, yo sigo trabajando en mi casa, más horas de las que trabajaba cuando iba a la universidad, claro, y seguimos dando clase. Porque si no se desprestigia mucho nuestro papel, porque digo, bueno, esos se dedican a cosas lindas. No, nos ocupamos cosas que importan, porque hablan de lo que nosotros somos ahora. Bueno, por eso todo lo que explicabas de la aplicación política de estos textos y, digamos, de linkearlo, evidentemente, o cifrarlo en la experiencia humana, real, social, coyuntural, porque si no, evidentemente, parece una cosa paisajística, ¿no? De museo. Sí, de museo y de que no tiene ninguna relevancia en lo que nos pasa ahora. Claro, exactamente. Sí, porque, eso de hecho salió en una nota de hace muchos años de Clarín, de Beatriz Arlo, que hizo una defensa de los estudios clásicos, y lo que decía Beatriz Arlo en esa nota es que cuando se hizo la reforma, con la vuelta a la democracia de los programas de las carreras de filosofía y letras de la UBA, se consideró que no era necesario que siguieran estudiando griego y latín todas las orientaciones, quedaron muy pocos niveles obligatorios, y lo que ella dijo es, finalmente lo que nos pasó
es que después no entendimos a los modernos. Porque digo, evidentemente el Ulises de Joyce está basado en Odisea. No, desde ya. Pero eso, hay sí. muchos otros textos que hacen referencia. Las películas de Woody Allen hacen continuas referencias a la tragedia griega. No, bueno, de hecho, hay sí, una claro. tragedia que directamente es el sueño de Casandra. Sí, y tienen también, si quieren ver hay una muy interesante relectura de la Odisea en Oh Brother Where Art Thou, la película de los hermanos Cohen con Clooney. Ahí van a ver también, de hecho se llama, bueno, Ulises se llama el personaje, ahí no te hicieron caso, no le pusieron Odiseo. Pero Bien. bueno, continuemos con esto entonces, el mensaje que querías mandar. Sí, esto, nada, hay que leer clásicos y repito, ya que estuve hablando tanto tiempo sobre Homero, que vayan a esta página, iliada.com.ar, que van a encontrar un montón, hay mapas, está toda esta introducción que hicimos con mis compañeros en este grupo que tenemos, que está dirigido por uno de mis compañeros, que se llama Alejandro Abrita, que se cargó el proyecto al hombro, y lo venimos desarrollando y es súper interesante para leer esa introducción porque está armada para público en general, pero con mucho trabajo. Entonces están citados autores muy específicos, pero también pensamos en un público que no sea específico del área. Sí. Por eso también a mí me parece importante que los que nos dedicamos a ciencia en el ámbito científico nacional también tengamos escenas en donde podamos hacer divulgación y difusión de lo que nosotros hacemos. Muchísimas gracias, Ceci, por esta charla. Cualquier cosa, por acá estamos. Por favor.